Nos estamos dando un gustazo. Estamos en comunicación directa con José Antonio Tamborenea. Seguramente le suena ese apellido. Él está en Buenos Aires, pero algo de la región tiene. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Hola Martín, muy buenos días y buen día para toda la audiencia que nos está escuchando. Como anticipé, algo de la región tenés, así que contémosle a la gente que no te saca así al vuelo, quién sos. Bueno, actualmente soy un empresario que tiene una empresa llamada Trivial Tech en Buenos Aires que fabrica luminarias de LED, medidores de caudal inteligente, medidores de energía inteligente, pero que soy oriundo de la Henderson, eh, donde sigue viviendo la mayor parte de mi familia. Y por supuesto, digamos, bueno, como toda ciudad pequeña, todo lo que tenga que ver con Deró, Urdapilleta, Pirovano, Bolívar, Peguajó, Salazar, Magdala, Nueva Plata, Monescazón. Bueno, amplios kilómetros recorridos de asfalto y de tierra, de ser chico, en moto, en auto, en camioneta, en carro, en tractor, en caballo. Me tocó, siempre les cuento a los operarios que trabajan con nosotros acá, les digo, mire, yo aprendí a manejar en un 1114 con el que mi papá distribuía combustible de la estación de servicio al agro. Y bueno, le conté las peripecias de ese 1114 y mi ida a la banquina y mi aprendizaje a los volantazos puros. Este, Así que, bueno, nada, es parte de la esencia y la vida que uno tiene y lo que veo de ahí es la fortaleza que me dio. Si querés me meto un poquito en la parte de la experiencia, Martín, de lo que me ha tocado y las cosas que rescato de nuestras ciudades del interior, de estas comunas, que son las integraciones sociales que tienen, digamos, el gran valor que uno puede construir, con qué facilidad se puede construir un capital social, tanto que cuesta en Buenos Aires. Acá, en la época nuestra, recién hablábamos un poco de los años, bueno, en la época nuestra la brecha era más grande que hoy. Esa brecha, la tecnología nos ha ayudado mucho a las ciudades del interior a saldarla en cierta forma y nos ha acercado mucho a los mercados de consumo, los mercados del conocimiento en general. Hoy el conocimiento está en todas partes, mucho más transversal, eh, y nos permite seguir capturando la fortaleza que las grandes urbes, como en este caso Buenos Aires, ha perdido, y para nosotros es una ventaja. En estas ciudades, vivir en estas ciudades, desarrollarse desde pequeño en estas pequeñas ciudades. Porque lo que veo en Buenos Aires, déjame decirte, es una fragmentación muy grande, pues yo también lo veo en mis hijos, con el ecosistema en el que uno se desenvuelve, los colegios donde van, las actividades que realizan, etcétera. Genera una visión muy parcial de ese ecosistema donde ellos viven. En cambio nosotros, y ahí es donde yo veo la fortaleza más grande, todo esto que decíamos, el cruzarse, la transversalidad de todas las clases sociales que tenemos, porque no elegimos muchas veces el colegio, es decir, todos sabemos que tenemos dos, tres colegios, vamos al colegio donde van todos, vamos al colegio donde yo les contaba acá, mirá, iba desde el hijo del intendente hasta el hijo del barrendero que trabajaba para el intendente, desde el que tiene y el que no tiene. Entonces, a vos te da un roce social, una comprensión de las cosas, amigos que tienen que ver con la amistad verdadera, con el corazón, con la empatía, con la comprensión, con batallar juntos cosas, desde un partido de fútbol, un partido de vóley, un partido de básquet, compartir un asado, el día de la primavera, una guitarreada, el viaje egresado, lo que sea, una comunión donde la clase social no significa absolutamente nada. Y esto lo digo porque nosotros seguimos teniendo nuestro grupo de la promoción 86 en Henderson, donde todo el tiempo nos saludamos, hablamos, compartimos, vamos a Henderson, nos juntamos con los amigos, todo. Y eso es un valor tan grande, tan inmenso, que nos da la ventaja de todos los que vivimos en ciudades pequeñas del interior, que en Buenos Aires no tiene idea ni magnitud de esa. Ahí sí es una brecha a favor nuestro, digamos. En muchos casos estoy escuchando lo que decís y he interactuado fundamentalmente en LinkedIn, esa red social casi para los profesionales y los negocios,
donde justamente se marca esto, lo que es la comunicación digital y lo que son los vínculos reales. Tiene que ver con esto que estás diciendo. Sí, sí, yo particularmente, mirá, yo soy un empresario muy agradecido. Con esto, digamos, aprovecho y agradezco a mis compañeros, agradezco a mis profesores, agradezco a aquellos profesores, a aquellos vecinos, amigos de mi viejo, de mi mamá, que me dijeron, perdón, callate pendejo, no sabes lo que decís, no seas boludo, hablando en idioma bien castellano como corresponde, que te ponían las cosas en su lugar, que vos entendías que vivías en un ecosistema donde había cosas que se podían hacer y cosas que no, porque causaban daño a la sociedad. Y eso es lo que digo de rescatar, ese valor de que vos vivís en un ecosistema y en ese ecosistema producís cosas buenas y si así las haces mal, producís cosas malas que generan daño a los demás. Y es la comprensión de ese ecosistema, de que uno es un actor social que puede hacer que las cosas sean mejor o sean peor, y los que están al lado tuyo, alrededor tuyo, son amigos, son familias, son compañeros, son conocidos, hace que vos adecúes esos comportamientos a, a una tendencia positiva de construcción y no de destrucción. Y acá en Buenos Aires se vive una destrucción más que una construcción. ¿Por qué? Porque te lo da el unipersonalismo. El ego es mucho más fuerte. Muchas veces en Buenos Aires, el ego está en todas partes, ¿no? Es la presencia ruinosa del ser humano. Pero está mucho más marcado por ahí en Buenos Aires, aunque a veces no se vea porque ese roce que te digo intersocial a veces no se da, no está tan cruzado, porque por los lugares que frecuenta un determinado ese ecosistema, el otro Totalmente. ecosistema, y son todos muy parecidos, y no tiene esa transversalidad, digamos. A mí me pasa, vivo en un barrio, entonces mis hijos no andan en subte, en colectivo, etcétera, con estas cosas como andamos nosotros cuando llegamos a Buenos Aires, como nos movimos, y eso por ahí lo tiene así el habitante de capital, que se lo cruzan todo, pero hoy va. Antes vos interactuabas, compartías, o sea, veías qué diario estaba leyendo alguien que iba sentado en el colectivo, en el subte, en el tren, el libro que llevaba en la mano, etc. Hoy no, hoy son auriculares, vos no detectás absolutamente nada que lleva, que lee, que mira, nada, es un mundo totalmente unitario, digamos, o sea, que tiende a compartir, pero digitalmente, no a compartir afecto, empatía, sensaciones, sentimientos. Eh, y ese es uno de los grandes temas que veo. Me parece que ahí, como vuelvo a decir, y que me permitió que lo vi en el año 2001 cuando mi mamá enfermó de leucemia, que vivió, pobre, no, más de un poquito, 90 días internada. Yo había venido en el año 90 y fines del 96, 97, había venido a Buenos Aires después de estar en Henderson, y me piden dadores de sangre porque el país estaba colapsado. La internamos el 19 de diciembre del 2001, o sea, el día que se iba en helicóptero de la Rúa, y no había, la internamos en el hospital de clínicas, no había gasa, no había camisolín, no había guante, no había Pervinox. Llevé gente a operar, hice de camillero, fui a comprar hielo porque no había antitérmico, y me llamaba a las 3 de la mañana y yo decía, mamá, ¿está con fiebre? No, me dice, tu mamá está bien, pero no sabemos a quién llamar, necesitamos hielo, no tenían nada, era una estructura así, una cosa que era increíble, y en ese entorno me pidieron 1.200 dadores de sangre porque no había filtros para plaquetas que eran importados. Claro. Eso que fueron 1.250 personas a dar sangre. Y ahí me llamaron de una aseguradora, que también entendés cómo fluye la comunicación, la información adentro. Me llamaron de una aseguradora para ofrecerme un trabajo de seguro de vida, porque habían detectado que había habido mucha gente que tenía alto poder adquisitivo y que había ido a donar sangre 2 y 3 veces. Y me hicieron hacer un ejercicio que esto siempre llamo el capital social, y ahí yo tomé conciencia del valor que tenía todo lo que uno había desarrollado, toda la gente que te rodeaba, el cariño, la amistad, el compañerismo, la familiaridad de un montón de gente que fue a poner el brazo para que le sacaran sangre, que se movió para conseguir pastillas, todo, porque gracias a eso conocí a Juan Carr de la Red Solidaria, la gente a través del banco de alimentos que yo le conseguía fletes sin cargo para bajar las latas de tomate de Mendoza, de Alco, que donaba
latas de tomate para los comedores. Estábamos hablando de una época, salíamos del problema de obviamente lo que estaba al entrar el 2001, que la economía estaba mal, que había muchos comedores también y todo el tema de esa necesidad. Y todo eso me hizo esa comprensión, y yo digo, gracias a todo eso también vivo, gracias a todo eso tengo mi empresa y todo, porque cuando, o sea, nosotros, ya acá para contarle un poquito, si querés, a la gente, la empresa la construimos de un plan de negocio, bien de esta formación, de ir, de prepararse, educarse, de la parte formal, de haber hecho una innovación en un producto que fue la luminaria de LED, de haber eliminado el transformador, de hecho tengo en Deró instaladas unas cuantas, haber eliminado ese transformador, que es lo que se quema recurrentemente y que tiene disposición final de residuo, ensucia el medio ambiente, genera un impacto medioambiental. Nosotros corregimos eso, resolvimos ese tema, hicimos 2 ruedas de negocio en las que conseguimos fondos y terminamos montando la empresa, ¿no? Nos mudamos 4 veces, además 5 si cuento el garage de mi socio, como digo siempre, y en eso fuimos construyendo la empresa, y eso fue gracias al capital social, a la cantidad de gente que te vino a ayudar, porque primero fue un Friends and Family, en el que pusimos plata varios para hacer algo, después vinieron capitales más grandes y eran todos por contactos que llegaban, y me dio la posibilidad de convertirme en un empresario industrial y por lo menos, o sea, probar la suerte de lo que pensábamos, y acá estamos, digamos, ¿no? Y acá estamos, gracias a eso. José, me interesa el salto o el proceso que se dio justamente de ese pibe de Henderson, no vamos a hablar de Ancar 4, por las dudas, a este empresario de hoy, porque hasta justamente esa ronda de negocios tuvo que haber pasado mucha agua bajo el puente. Sí, por supuesto. Bueno, yo vine a estudiar a los 18 años, como la mayoría de nuestras ciudades. Me recibí de licenciatura en administración. Después tuve un periodo en el que volví, que nos conocimos nosotros, y que también ayudé en GOS, ¿no? Con Trimigliosi y toda la familia, así que siempre soy muy agradecido de todas esas cosas también, y además porque tuve la oportunidad de, como conocerte a vos, conocer un montón de gente joven en ese momento que la verdad bueno, que dejaron huella en mí. Entonces, de ahí estuve unos años que mi papá, producto de las inundaciones, en su empresa le ha ido mal, porque estaba toda íntimamente relacionada al agro, y me volví ahí fines del 96 a Buenos Aires, bueno, a trabajar en Buenos Aires, y después hice una maestría en negocios en el año 98, y trabajé en empresas como Adecco, después trabajé en 3M, que 3M era muy tecnológica, y de ahí creé un proyecto que fue este primer proyecto un proyecto que era un bolsero tecnológico, digamos, digital, era para optimizar la vuelta vacía de los camiones. Registré 6.500 camiones, varias empresas me daban carga, y de hecho tenía muchos de Henderson, de Deró, de Bolívar también, camioneros que nos llamaban para que les consigamos carga, y nos llamaban de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Corrientes, del sur, de todos lados. Y eso, bueno, caminó hasta el 2001, digámosle, el 2001, con toda la crisis. Nada, los inversores se retiraron de ese negocio de Argentina. Esa empresa hoy es exitosa en México y se está expandiendo ahora por Europa, pero de Argentina se asustaron. Yo tuve 2 horas con un revólver en la cabeza arriba de un auto. Pasó lo de mi mamá, todo esto, digamos, en un país colapsado, y dijeron, no, nos vamos de acá. Y bueno, pero yo seguí con esa consultoría, con todo el tema de logística, aprendí muchísimo, por supuesto, y fui haciendo cursos, capacitaciones, me preparé en sistemas, en SCORE, instalé sistemas de administración inteligente de transporte, sistemas inteligentes para administración de almacenes, ubicadores de espacios, diseños de redes. Me tocó hacer consultoría en supply chain para Barrick Gold, la minera de oro. Le hice en toda América Latina, en Argentina, en Chile, en Perú. Me llevé todos los proveedores a Estados Unidos para el análisis de la cadena de supply chain. Me tocó una empresa como Whirlpool también, que me contrataron desde Estados Unidos para hacerte una consultoría para América Latina, abastecimiento para todos los electrodomésticos de Whirlpool. Y después, bueno, hice mil proyectos, ¿no? En farma, en consumo masivo, en operaciones logísticas concretas.
en agro, porque también me tocó Molinos Cañuelas, con todo Cañuelas Pac, Compañía Argentina de Granos, que tiene que ver con todo lo nuestro. Y así hasta que en el año 2010 hicimos esta innovación con el tema de la luminaria, bien en temas tecnológicos. Y bueno, en el 2012 constituimos la empresa. Lo primero fue hacer luminarias y ponerlas a prueba. Y muchos eran los primeros clientes, las primeras relaciones. Y 2 años después de que eso funcionó y que andaba bien, nos empezaron a pedir y dijimos, bueno, tenemos que empezar a fabricar. Así que ahí hubo que, nada, arreglarse como nos arreglamos todos, salir un poquito del garage y decir, bueno, tenemos de una fábrica, necesitamos recursos, necesitamos unas máquinas mínimas, hay que hacer fundiciones, hay que hacer esto, y así empezamos, digamos. Y eso nos fue llevando a estar actualizado tecnológicamente, hacer hoy, bueno, esto es todo un hilo de progreso, también con los vaivenes del país, con los problemas que tenía el país, levantamos, mira, en la última rueda de fondos que eran más de $1 millón, los fondos que nos dieron para montar la fábrica ya un poquito más, un poco más tecnificado y demás. Estábamos con esas restricciones cambiarias del año 2014 y nos dan los fondos en pesos, y a los 20 días, no es como ahora que uno compraba bonos en dólares, ¿viste? Y las cosas, ya nos dieron los fondos en pesos, y a los 20 días está los primeros días de febrero de 2014, hay una devaluación, el dólar pasa de 5 a 8,30 y perdimos casi el 45% de los fondos. Entonces no podíamos hacer nada de lo que habíamos proyectado hacer, o sea, nos quedábamos a mitad del camino en todo. Bueno, en ese momento nos reunimos con los inversores y les comentamos cuál era el problema. Había mucha incertidumbre también, con lo cual decían, no vamos a poner más dinero, no sabemos qué va a pasar, etc. Y se dijo, bueno, vamos a reinvertir el 100% de las utilidades todos los años que haga falta para lograr el objetivo, porque sabíamos que faltaban recursos para poder llevar adelante por esto de lo que había pasado. Y bueno, y así funcionó, y bueno, y fuimos comprando máquinas, fuimos haciendo matrices, después vino un laboratorio de luminotecnia, después compramos robots, después compramos impresoras de estaño para la parte de placas de LED y de electrónica, después compramos un óptico que también es un control de calidad, hace una foto perfecta de píxel a píxel, 1000 milésimas, para que te haga una idea del zoom, ¿no? de las cosas, digamos. Los robots colocan 35.000 componentes por hora, digamos, o 9 componentes por segundo, y un componente mide 2 décimas de milímetro, o sea, 5 veces 1 milímetro por 1 milímetro, y colocan 9 de eso por segundo, digamos. Y hoy debe haber 10 veces más velocidad, es apenas lo que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, todo eso después nos metimos en la pandemia, nos reinventamos, porque el mercado, obviamente, la gente no consumía luminaria, las fábricas, muchas estaban cerradas, la gente no salía a la calle, entonces la iluminación no se movía, así que ahí generamos el primer medidor de caudal electromagnético inteligente, que era para medir los consumos de agua sin que la persona tuviera que pasar a hacer la lectura, digamos, va directo a la medición, con eso se factura también directo y se toma, además están productos que tienen foco para las ciudades inteligentes. Después también, saliendo de la pandemia, resolvimos un tema para una multinacional con un módulo de comunicaciones y un acoplador, un autoacoplador con imán que captura toda la información de un medidor de energía y la manda a la nube. Digamos, la tecnología son tecnologías de IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things, que se dice normalmente, y son productos, como digo, con foco a la ciudad inteligente, que te permiten medir en tiempo real la energía, medir en tiempo real los consumos de agua, saber cuánto pasa por un troncal de agua y cuánto está llegando a la gente, saber si vos anticiparte si tenés un caño roto, tenés pérdida, optimizar todas esas cosas. Lo mismo con la energía, la iluminación, obviamente, que ya lo hacíamos, en nuestro fuerte. Medimos todos los componentes de la electricidad, si hay ruidos eléctricos, los consumos. Hoy las luminarias las apagamos, las prendemos, las dimerizamos, detectamos los consumos, los medimos, todo a distancia, todo inalámbricamente. Empezamos a hacer luminarias con energía solar, luminarias para
antiexplosiva para las estaciones de servicio de gas, luminarias para el cannabis medicinal, el cáñamo, el tomate, la lechuga. Ahora estamos con un proyecto para petróleo, minería, energía, para armarle jardines verticales a pie de mina, donde el cocinero todo lo que es hoja verde lo puede tener en un contenedor de 40 pies y ir buscarlo, y no necesita que un camión se lo lleve 500 kilómetros, se meta en caminos de montaña y demás. Bueno, estamos en eso, es nuevo, investigación, desarrollo nueva que estamos haciendo ahora para contar algunas cosas, pero bueno, nada, siempre inquieto, tratando de investigar, tratando de encontrar soluciones a las cosas. Pero bueno, el mercado que está difícil, ¿no? Está muy difícil. La verdad que apasionante todo lo que contás, José. La pregunta que se me ocurre es, con el diario de hoy, ¿cuál fue tu mayor desafío a nivel profesional? Mirá, yo he aprendido mucho de la gremial empresaria. Otra de las cosas importantes que me ha llevado hasta acá y que tuve que aprender a la fuerza. En el año 2015 entré a una cámara que se llama CADIEL, que es Cámara de Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. A los 2 años quedé como presidente de iluminación. Tiene 4 comisiones esa cámara, una cámara federal muy importante. Y 2 años después, en el año 2019, quedé como presidente de la cámara. Algo inédito para ser alguien que era nuevito, que recién entraba. Y fui presidente. Hoy soy vicepresidente de CADIEL. Fui presidente hasta hace 6 meses, hasta noviembre del año pasado. Y después, trabajando en CADIEL, me metí en ADINRA, y en ADINRA, Asociación de Metalúrgicos de toda la República Argentina, un ecosistema donde CADIEL es una de 42 cámaras sectoriales y 20 regionales que tiene ADINRA, de toda la metalmecánica completa. Y fui aprendiendo ahí muchas cosas. O sea, ahí está maquinaria agrícola, semirremolques, nosotros pensá que manejamos, o sea, tenemos empresas que fabrican satélites, ¿no? O sea, está en la parte de fundidores, autopartistas, nada, es enorme la cámara en general. Hoy soy tesorero, fui vicepresidente también hasta el año pasado, hoy soy tesorero de esa cámara, estoy, digamos, un poco en el día a día de la cámara, y después estoy en la comisión directiva del IRAM, por ejemplo, cosas así que me han tocado en otras cámaras, en Asociación de Parques Industriales Argentinos, en ALIMPRO, que es la asociación también de integración productiva para América Latina. Me han llamado, he tenido la suerte, me han convocado en muchos lugares, y eso me ha dado la oportunidad de aprender, de relacionarme con presidentes, con embajadores, con gobernadores, con funcionarios, con colegas de distintos lugares de otros países del mundo. Aprender es muy interesante, y es uno de los desafíos más grandes, porque tenés que abrir mucho la cabeza, entender qué pasa. No es entender un producto, una cosa, sino tenés que entender ecosistemas mucho más grandes, más profundos, cruzados por la política internacional. Me tocó un desafío enorme defender el régimen de compras públicas. Lamentablemente no está vigente hoy, eso el decreto 3070 del presidente Milei lo bajó. Lo estoy discutiendo, para mí es un error, porque lo tienen todos los países, lo tienen los países europeos, tiene Estados Unidos, tiene Brasil, México, lo tiene Uruguay, la verdad que lo tiene Corea, Japón, Israel, tiene régimen de compras públicas. Bueno, ni hablemos de China, además, ni siquiera ni les hace falta, pero lo tienen, y nosotros no los tenemos, digamos. Estamos en este momento estamos en una situación compleja desde ese punto de vista, porque Argentina está en un momento de mercado aperturista, pero sin haber corregido las asimetrías que la política generó desde hace 50 años. Totalmente. Yo cuando era chico, digamos, le escuchaba a mi papá y hablaba en ese momento de presión tributaria. Estamos hablando de los años 75, por ahí, 70, más o menos, para tener una idea. La presión tributaria total de Argentina era 18%, y hoy es 52%. Pero cuando uno ve, si decís, hay países en el mundo que son parecidos en presión tributaria a la nuestra, pero cuando vos mirás, ese país tiene autopistas de 6 carriles, tiene trenes de alta velocidad, redes de datos, redes de energía, puertos de agua profunda, entramados industriales profundos. Bueno, tiene un montón de cosas, y vos decís, y acá es todo deuda pendiente. No podemos
o sea, rezamos para que las rutas estén sanas para poder llegar al puerto con nuestro grano. Ya sabemos lo que hay de droga a Buenos Aires o de Henderson a Buenos Aires, las rutas, cómo están, digamos, y hay otras que están peores, ¿eh? Pero la verdad que es muy complejo, y entonces vos cargas con un costo argentino muy alto, y no podés competir en el mundo. Entonces tu mercado Argentina cada vez se hace más chico, más, porque te entran los productos importados y bueno, podés salir a exportar y ese mercado se achica. Mirá, yo ahora me voy a Brasil en 10 días a dar charlas de industria, en área de política industrial, a la Semicon, que es de semiconductores, digamos. Estamos hablando de microchip, procesadores, de nanómetros, digamos, hablando de cosas por ahí incluso que no vemos con el ojo humano. Y dentro de esto, somos hoy el único país que quedó prácticamente en el mundo que tiene impuesto a la producción. Ya Brasil, que era otro, salió el año pasado. Cuando un producto llega al consumidor, aproximadamente pagan lo mismo. En Brasil o en México se paga 47, 48, 49, acá 52, pero está más o menos cerquita. Pero a nivel industrial, ese producto en la puerta de la fábrica, en Argentina tiene el doble de impuestos que Brasil y un poco más del doble que impuestos que México, para que nos hagamos una idea. Entonces, eso hace que cuando nosotros exportamos, ¿no? Nosotros exportamos luminaria a México. Cuando yo exporto 24% de impuestos, y cuando la Comunidad Económica Europea o México importa para acá, importa 4%, o sea, exporta 4% de impuestos. O sea, hay 20% de diferencia solamente en los impuestos. Ni hablemos de la infraestructura, que a veces no se entiende, pero que Argentina es un país lejos de los mercados de consumo. Estamos bien al sur, bien metidos, con esto que no tenemos estos puertos de aguas profundas, no llegan los barcos grandes acá, es difícil sacar la producción, las carreteras son complicadas, el costo, digamos, portuario argentino es carísimo, es complejo, hay muchas trabas, regulaciones, bueno, un montón de cosas que sí había que hacer y acomodar, y que algunas se han hecho, pero seguimos teniendo una energía carísima, porque nosotros la energía la producimos, la tenemos acá y la pagamos a nivel internacional. Lo mismo pasa con el combustible, lo tenemos acá y lo pagamos a nivel internacional, porque el 57% de un litro de gasoil son impuestos, tasas, aportes. Y todas esas cosas te cambian la matriz de producción, y te hace caro para poder exportar. Por eso a veces es loco decir, pero ¿cómo una lata de tomate, que estamos hablando de tomate hecho acá, la lata la fábrica Cinda o Techino, lo que sea, digamos, que también es local, y no podemos competir con una lata de tomate que viene de Francia? Bueno, ahí están los problemas, ¿no? Ni hablemos del agro, que todo lo que nosotros vivimos y sabemos lo que son las retenciones, los años que lo hemos padecido, y todo también, bueno, en parte toda esa estructura, eso también llega a la parte industrial. Bueno, nada, son las distorsiones que tenemos, que digo, con todos los impuestos que pagamos, cuando vos lo ves en otros países, la diferencia es abismal. La salud funciona, la educación funciona. Acá muchos terminan pagando la educación privada, la salud privada, la seguridad privada, a pesar de pagar todos los impuestos que se pagan en países de Europa, donde todas esas cosas no se pagan a nivel privado. Están, digamos, en la sociedad del bienestar o del confort, como le llaman, que bueno, fue Europa la primera en salir y tratar de tener estas cosas. No digo que esté bien y que esté mal, simplemente comparándolas, ¿no? Uno va y tiene, o sea, paga los impuestos, pero en contrapartida tiene esas cosas que son súper importantes, que están cubiertas para la sociedad, que hoy Argentina no las tuvo en algún tiempo, pero las fue perdiendo, se fue degradando, y hoy no funcionan bien, digamos, no funcionan bien. Se me disparan un montón de temas, la verdad que es una charla hiper enriquecedora. Quiero por ahí bajarlo al pueblo, a la región. Hablaste de mucha cuestión internacional, de mercados y demás, pero también lo que hablábamos al principio, conocés el interior productivo y la matriz económica de nuestra región. Desde tu lugar hoy, ¿cómo estás viendo el productor, la producción agropecuaria, los desafíos que se vienen en ese sentido? ¿Qué es lo que podés vislumbrar en ese tema? Bueno, de hecho nosotros dentro de las cámaras tenemos, digamos, como te decía, toda la parte de maquinaria agrícola, toda la parte de tractores semirremolques, tenemos la parte de agricultura de precisión dentro de lo que tiene que ver, o sea, me ha tocado ver los temas satelitales, donde
por sistema se ve la cantidad de humedad que tenés en el piso, la tierra, la fertilidad, los momentos oportunos para sembrar, para digamos, fertilizar, para las aplicaciones de agroquímicos selectivas, digamos, ir a una planta puntual, drones, satélites, análisis de datos, temas de vacas, collares inteligentes para las vacas, cosas que contaba el otro día. Mira, tuve una anécdota presente, pasó Ramón Díaz, yo algo te comenté por la fábrica, entonces charlábamos con él y decía, ellos producen vacas, o sea, producen, digamos, engordan, tienen la parte de gestación, todo lo completo, terneros, y engordan también a mercado y demás, y después tienen cabaña. Entonces yo le decía que nosotros ya teníamos ahí sistemas de collares de vacas, donde, o sea, si iba detectando y midiendo el pulso, todo como vos se lo medía a una persona en tiempo real, la temperatura. Entonces le decía que si la temperatura de la vaca subía, por ejemplo, 3%, por dar un ejemplo, y pegaba un saltito de temperatura y la vaca acompañaba al resto, en este caso es porque estaba ovulando, estaba lista para ser preñada. Si por lo contrario se retrasaba del resto, es por un tema de fiebre, y entonces había que analizar porque posiblemente se está necesitando un antibiótico porque le estaba teniendo un virus, una bacteria, lo que fuera. Y eso, todo el análisis hoy de datos, la procesión, la IA aplicada a todas estas cosas, te permite ser mucho más productivo, más efectivo, más selectivo, no desperdiciar recursos, eficiencia 100%. Hoy se va a venir una producción mucho más digitalizada, la rotación de los cultivos, todos estos análisis, el superaprovechamiento. Argentina tiene muy, muy buen potencial. Acá te doy data de las presentaciones que tenemos y todo, mucho potencial en recursos naturales, pero no es que nosotros somos por excelencia, a pesar de que tanto se habla. Es un país que está en mitad de tabla de recursos naturales. A pesar de, eso es loco, pero a pesar de, ¿no?, de todo lo que se habla, el litio, la energía, Vaca Muerta, el agro, todo eso, todas las cordilleras, bueno, hoy estamos en mitad de tabla, pero eso es muy importante. No deja de ser una producción súper importante en potencial para poder desarrollar. Ahora, hoy exportamos, cuando uno dice, uy, mirá, vamos, 13.000 millones de dólares en energía, podemos llegar al año 2035 a 75.000 millones de dólares de producción de gas, petróleo, etc. Con lo cual tendríamos 2 agros enteros y un poquito más, digamos, importante. Cuando vos ves todo esto, vos hoy lo mirás y tenemos $1.000 per cápita, pues somos 50 millones de habitantes. Chile tiene 4.200 dólares per cápita de exportaciones en este sector, en la parte de petróleo y minería, si querés, minería para ellos, porque es cobre todo. Nosotros tenemos 1.000. Si logramos todo eso que dice 75.000 millones de dólares, como duplicar toda la pampa húmeda y toda la parte de aceites, harinas, etcétera, todo, y exportar, eso llegaríamos a 3.000 millones de dólares por cápita. Eso lo que te dice es que tenemos un país, desde visto nuestro, que somos productores y todo lo que tenemos, que con este sistema de administración gubernamental no funciona. No funciona porque deja muchísima gente afuera, no dan los números. Porque vos no tenés un país como Chile, no tenés un país como Uruguay de menos de 4 millones de habitantes. Somos 50. Entonces vos le tenés que dar de bienestar y tenés que dar de comer a 50 millones de habitantes. Y vamos a ir creciendo. Entonces necesitas que el entramado productivo, que la industria, termine generando esos puestos de trabajo. Y bueno, y ahí la ventaja es que nosotros estamos, si querés, en nuestras ciudades, dentro de uno de los sectores tractores. La provincia de Buenos Aires es muy grande, nosotros por ahí lo vemos muy en nuestro ecosistema, pero vos te hace 100 kilómetros, está en Olavarría y hay minería, ¿no? Y no estamos lejos de Sierra de la Ventana, ¿no? Ya se empieza, y Tandil, ¿no?, donde ya hay vinos, hay viñedos, porque la tecnología te va ayudando y te va diciendo, che, pará, yo podía hacer esto, puedo hacer arándano, puedo hacer esto, puedo hacer no me sale ahora, bueno, están viendo el pistacho, ¿no? Que tengo un socio, un amigo, digamos, que es uno de los mayores productores de pistacho en San Juan, en Argentina, y bueno, un montón de estas cosas, decir, che, cada día, con los aspectos tecnológicos, se descubren cosas nuevas para hacer. Entonces, nosotros tenemos ventajas, tenemos buenas aguas, buenas tierras,
productivas, tenemos un buen ecosistema social, vivimos en ciudades que mayormente, como te digo, comparadas con grandes urbes, no tenés grandes problemas sociales. Sí nos faltan algunas cosas para bajar entramados productivos. Ahí, si querés, te digo, Teró tiene una ventaja sobre Henderson, que la tiene Pehuajó, la tiene Bolívar, están sobre rutas nacionales de proyección. A eso a Henderson no le pasa, tiene más dificultades. Podrá tener otras cosas, pero eso lo complica. Y estar en rutas productivas que vayan a puerto, que sean, digamos, troncales, le da una pequeña ventaja. Por eso hay una aceitera que está en Deró y no está en otro lugar, por dar un ejemplo, ¿no? Y hay que empezar a desarrollar algunos temas productivos que generen mano de obra, que absorban recursos, que también generen la oportunidad para la persona que vive en el lugar, para el joven que se va a desarrollar y que tiene ganas de quedarse, porque hoy hay una migración de ciudades también hacia el interior. Totalmente. Y eso de mantener el arraigo, porque la calidad de vida, la verdad que, Martín, donde estás vos, y yo te digo, la comparo con la mía, por más que uno pueda tener acceso a cosas, además la calidad de vida es superior. Sí, sin lugar a dudas. Es superior en interior. Acá se pierden 2 horas, 3 horas, a veces 4 solamente en movilizarse. Es un tiempo perdido para la humanidad terrible. Ya están viniendo soluciones, están llegando drones personales para mover a la gente. De un pool de estacionamiento, 10 kilómetros, y te dejan arriba un edificio con una... Te tenés que animar, pero bueno, una cápsula te lo pones tipo mochila. Como somos los argentinos, vamos a tener choques en el aire. Sí, ya estuve charlando de eso y digo, si no se acomoda esto en un momento, sé que en una ciudad en China vendieron 17.000 en un mes, digo, bueno, van a ser como los pájaros, en cualquier momento uno se la pone y se empieza, pero bueno, así es parte del aprendizaje humano. Tenemos posibilidades, hay que buscar, hay que ser selectivo, hay que apostar a determinados sectores, hay que pensar estratégicamente, hay que desarrollar nuestras ciudades para traccionar ese bienestar, para seguir conservando las cosas que nos aportan valor y nos distinguen por las virtudes. Hay que trabajar un plan integral en eso, ¿no? O sea, yo no estoy viviendo en ese ecosistema para darle consejo a nadie, pero sí lo que digo es que eso lo tiene que discutir la política, lo tiene que discutir la educación de nuestro pueblo, lo tienen que discutir los industriales y el comercio, y lo tiene que discutir, por supuesto, la producción, que es el agro, en este caso, que nuestras ciudades viven de eso, y tiene que haber, se puede dar en los consejos deliberantes, y si no hay que darlo en discusión de comunitarias de hacia dónde vamos. Esas cosas yo no veo que no se discuten, si creo una falencia. Que el pueblo, que la ciudad diga, che, ¿hacia dónde vamos? ¿De qué va a vivir nuestra gente en los próximos 10, 20, 30 años? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué recorrido tenemos que hacer? ¿Qué cosas necesitamos son los pilares críticos de éxito para alcanzar esto que nos propusimos? Eso yo no lo veo en la discusión de los pueblos. Es como que se los va llevando. Se soluciona la cloaca, un poco la energía, la red de datos, mejoramos para el hospital tal cosa, hacemos tal cosa, pero no hay un plan. No hay un plan estratégico. Bueno, justamente aquí se está dando el plan de reordenamiento territorial, que incluso una de las coordinadoras es de Henderson, así que vamos en ese camino. Tocaste algún tema por arriba, pero me gustaría tener en ese sentido tu cierre, sé que te tenés que ir, José. El tema de la empleabilidad. Tenemos la brecha de los jóvenes del primer empleo, de los mayores, que también está complicada, la IA. ¿Cómo estás viendo ese mundo y qué es lo que avisorás de aquí en futuro? Bueno, mirá, lo primero que hicimos nosotros fue apadrinamos una escuela técnica, la ENET número 1 de San Martín. 25 chicos hacen la práctica profesionalizante en la empresa, hacen 200 horas, aprenden. Hoy tengo chicas que entraron en el 2019, antes de la pandemia, y que manejan robot, manejan los centros mecanizados, o sea, esto es, lo programan, ¿no? O sea, lo programan al robot, o sea, programan en movimiento, diseñan en 3D, 4D, etcétera, trabajan, digamos, ubican el espacio, son cosas interesantes. Ese es el mundo del aprendizaje, que también te comento que el otro día lo comentaba, de hecho me encontré con gente de Henderson también en
Mar del Plata la semana pasada, en el primer Congreso del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y se hablaba de esto, de las prácticas profesionalizantes. Tenemos convenio nosotros con la USAM para pasantías, y un poco lo que te había comentado, que esta gente que fue Ramón Díaz a la fábrica, sacó la foto y todo eso, fue porque el hijo de un amigo suyo de La Rioja había hecho la pasantía con nosotros y hoy estaba haciendo el primer graduado doctor, hablando de tecnología, está haciendo un doctorado en Austria de La Rioja, ¿no? Entonces, él le contaba orgulloso, el padre, a Ramón Díaz, y le contaba la experiencia que había habido, y dijo, vamos a conocer la empresa, y se fue a conocer nuestra empresa. Y en el Congreso de la provincia contaba esto lo mismo. Nosotros arrancamos como para que los chicos, digamos, fueran a aprender lo que es su primer trabajo, empezar a aplicar la heurística, aplicar la teoría en práctica, y también nos dimos cuenta que los chicos, sin darse cuenta, enseñaban, no solo aprendían, ¿no? Porque nuestros operarios empezaron a manejar mejor el celular, a hacer mejores fotos, filmar mejor, entender que era una red social, cómo funcionaba. Eso se fue dando en el transcurso del mate, el café, el almuerzo, la charla, esa complicidad que se genera entre un chico que tiene 17, 18, al lado de un operario que tiene 45, 50, y van trabajando su equipo, y le van preguntando cosas y va ganando confianza. Y después el operario, viste, también le plantea sus problemas, y el chico le dice, lo resolvés así, y ganan los dos. Y en ese ecosistema, algo que también vimos muy bueno para Buenos Aires, que salieron palabras clave donde el padre, que le cuesta hablar con su hijo, pero podía hablar con un compañero de trabajo que tenía 17 años y que estaba haciendo la práctica, y el chico, a viceversa, que le cuesta escuchar al padre, pero que escucha al compañero de trabajo, empezaron a tener esa empatía de decir, pucha, che, cuando mi viejo me dice esto, yo no le doy bola, y la verdad ahora me lo sigo, como no te ve como el padre, la autoridad, te ve como un par, un amigo que le está dando consejo, y a la inversa lo mismo. Terminaron creando palabras clave cuando los chicos van a bailar, que es un mensajito cada hora y media que le mandan al padre, la madre, que están todo tranquilo, que no es invasivo, que no complica nada, y que dice, bueno, che, estoy acá, estoy bien, quédate tranquila. Y esas cosas, digamos, salen de este ecosistema, ¿no? De estas cosas del mundo, de combinar el mundo del trabajo con el mundo de la educación, y entender, o sea, algo de lo que te contaban un poquito antes de arrancar, esto que me llamaba la atención, digamos, la IA está rompiendo el primer escalón del graduado. Estamos hablando del graduado universitario, que es donde mayor cantidad de puestos de trabajo se han perdido, y es lo que más rápidamente la IA está reemplazando. Mucho trabajo de análisis contable, conciliaciones, todas esas cosas, digamos, que son muy rutinarias ahora. Esto lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Cuando vine a estudiar, trabajé en una empresa que se llama PricewaterhouseCoopers, hoy Price en ese momento, y fui un junior para la parte de datos y actuarial, todo lo que significaba en auditoría. Y esos análisis hoy, digamos, la IA, nada, es pan comido, son segundos, minutos, procesar lo que te contaba hoy, procesar imágenes de diagnóstico, por supuesto, de vez en cuando, como dice Tom, flashea, tiene algo, todo, pero aprende muchísimo más rápido, que no hay idea, digamos, la velocidad de aprendizaje que tiene es descomunal, es exponencial, la cantidad de datos, millones y millones y miles de millones de datos que pueden analizar, y ese error se va corrigiendo. Incluso al principio el gap entre el médico con experiencia y la IA estaba, pero vos cuando la IA le pones 100 millones de imágenes de un cáncer de pulmón o cualquier otra cosa, y lo puede detectar todo, o sea, bueno, hay cosas que el médico sigue teniendo la importancia, porque va a decir, bueno, o sea, como acá todo, pero diagnóstico, resolución de problemas, te digo que es impresionante. Y digo eso como, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con análisis de datos, nada, muchas veces hablamos por teléfono, hablamos con un bot, y estamos pensando que hablamos con una persona y ni siquiera hay una persona atrás. Ya hoy eso, las voces, cómo se copian las voces,
se estudia, se emulan las cosas, a nivel creativo, canciones, películas, cuántas veces ya hemos visto el final alternativo de Adventure, de esto, del otro, de Game of Thrones, de no sé cuánto, todo con IA armado, donde están, digamos, bueno, ya prácticamente ves los actores, ves todo, bueno, entonces se viene eso, va a ser, sigue siendo disruptivo, muy difícil de imaginar, y también por otro lado, en algún momento hay algo que va a ser un parate, porque ese mundo hay que repensarlo. Hoy, antes estábamos acostumbrados que la tecnología rompía empleos por un lado, esa destrucción creativa que decíamos rompía empleos, pero generaba otra cantidad de puestos alternativos. Hoy eso yo no lo veo tan fácil. Obviamente que va a haber una migración hacia la parte de servicios. Yo pienso, la gente hoy vive cada vez más años, lo cual va a requerir de mayores cuidados. Entonces también estamos viendo que hay un montón, una beta de desarrollo donde va a haber mucha gente que se va a dedicar a cuidar a otras personas, por las discapacidades, por los temas ambientales, por las edades, por todo. Ahí hay un mercado que va a crecer mucho y va a haber que especializarse en esos cuidados, siendo profesional, con empatía. Esos son mercados que se van a desarrollar. El mercado de resolución de problemas hogareños, como te decía, y asistencia para muchas cosas, también ese mercado va a cobrar valor, y bueno, y hay que seguir investigando y viendo, porque esto del dinamismo es muy, la verdad que es increíble. Nosotros también, y somos conscientes, hay fábricas, se llaman fábricas oscuras, donde hoy entran los componentes para un celular y salen fabricados sin que intervenga el humano. Por supuesto, requiere muchísima automatización, y por eso que se pueden automatizar. Hay otros procesos que no son tan fáciles de automatizar, que todavía tienen complejidad, pero bueno, la tecnología fue superando todos los desafíos que se fueron poniendo enfrente, y ese camino llega. Yo pienso que va a haber, hay mucho de la humanidad de esto, yo porque lo hago y lo practico, hago método Silva de los 17 años, método Silva de control mental se llama, o psicoorientología, y hago meditación y hago mucho de desarrollo espiritual, y hago desarrollo personal, doy charlas sobre estas cosas y demás. Para mí ese mundo es un mundo que se viene, el de encontrar el propósito de vida, saber para qué estoy acá, qué le voy a dejar al mundo, encontrar las cosas que me hacen feliz, y después lo difícil es cómo monetizar esas cosas, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es mi don? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cómo yo las puedo transmitir esas habilidades? ¿Qué confort, qué nivel de confort, de realización me deja esa acción que hago, esa actividad, ese don que tengo, y cómo lo monetizo para poder vivir, porque de algo vamos a tener que vivir? Entonces, ahí yo supongo que está, digamos, está eso. Yo pienso que si estás, por ejemplo, vos estás en una profesión que yo veo que la IA es muy difícil que la pueda reemplazar. Porque te va a poder escuchar a alguien, va a poder dar una noticia, va a poder expresar una canción, nada. Pero el periodista, que es un transmisor de experiencias, esto que estás haciendo vos ahora, Martín, tener la empatía, entender, atar un mundo con otro mundo, arriba y abajo, el adentro y afuera, el entorno, darle contexto a las cosas. Ahí a la IA le va a costar. Ahí a la IA, o sea, no quiero decir que no lo pueda hacer, sino que le va a costar. Porque la empatía del ser humano, en la creatividad, en la velocidad de la pregunta difícil, de la pregunta ácida, de la pregunta compleja, de la empatía de entender algo y tener, digamos, relacionarlo con otros casos, de plantear, digamos, paradojas. Esas cosas, digamos, yo pienso que van a cobrar mucho más valor. Habrá que humanizar la IA, como yo vengo diciendo y escuchando en los entornos. Creo que es con la IA y no contra la IA. Así Claro. que tendremos que aprender en ese sentido. Sinceramente,
es un tema a cada pregunta, una entrevista Sí. a cada charla. Podemos estar toda la mañana, es una clase magistral. José, sinceramente un verdadero placer. No será la última, esto se repetirá, te agradezco de corazón. Insisto, sé que te tenés que ir, así que te libero. Muchísimas gracias por este contacto y estamos en permanente conversación para cualquier necesidad. Bueno, un placer, muy buenos días para toda la audiencia y para vos, fuerte abrazo y espero que los días lleguen con sol para nuestras ciudades. Excelente, José. Muchísimas gracias.